Un millonario descubre a su nueva asistenta dando el pecho a su hija y toma una medida inesperada. El sonido de un bebé llorando podría quebrar la determinación incluso del hombre más fuerte. Nicholas Rivers permanecía inmóvil en el vestíbulo de mármol de su mansión en Connecticut, con su caro traje italiano arrugado tras otra noche sin dormir. Los lamentos resonaban a través de habitaciones que una vez albergaron risas, ahora llenas solo de los gritos desesperados de una niña de 2 meses que parecía inconsolable, sin importar lo que nadie intentara. Señor Rivers, lo he intentado todo, susurró la señora Calvel, la tercera niñera de este mes, mientras salía de la habitación del bebé con ojeras oscuras bajo los ojos. La fórmula, el mecimiento, la máquina de ruido blanco. Simplemente no se calma. Nicholas asintió sin mirarla, con la mandíbula tensa. 2 meses. 2 meses desde que Vivian le había dado el mayor regalo y se lo había llevado en el mismo suspiro. 2 meses desde que sostuvo la mano de su esposa mientras ella susurraba el nombre de Lila por primera y última vez. 2 meses viviendo en una casa que parecía más un museo que un hogar. Pasó de largo a la niñera hacia su despacho en casa, cada paso resonando contra los suelos fríos. La rutina matutina nunca cambiaba. Café solo, informes financieros, conferencias telefónicas que mantenían su mente lo suficientemente ocupada para olvidar que, en el piso de arriba, su hija necesitaba algo que él no sabía cómo darle. A través de los altos ventanales, observó al jardinero recortando los setos con precisión mecánica. Todo en su mundo se movía como un reloj, eficiente, programado, emocionalmente estéril. Justo como él lo necesitaba para sobrevivir cada día. Su móvil vibró. Un mensaje de texto de su asistente, servicio de limpieza confirmado para mañana. La chica nueva empieza el lunes. Nicholas apenas miró el mensaje. Otra extraña en su casa. Otra cara que eventualmente se iría como todas las demás. Había dejado de intentar recordar sus nombres. El llanto en el piso de arriba se intensificó, y se encontró agarrando su taza de café con más fuerza. Los pasos de la señora Calvel iban y venían apresuradamente sobre él, su voz ahogada intentando calmar a un bebé que parecía decidido a rechazar cualquier forma de consuelo. Cerró los ojos e intentó concentrarse en los informes trimestrales esparcidos sobre su escritorio de caoba. Los números tenían sentido. Los márgenes de beneficio eran predecibles. Las decisiones empresariales tenían resultados claros, a diferencia de la paternidad, que se sentía como navegar a través de la niebla sin brújula. Su teléfono sonó. Una llamada de negocios que había estado esperando. Mientras la cogía, el llanto cesó repentinamente. El silencio fue tan abrupto, tan inesperado, que Nicholas se detuvo con la mano suspendida sobre el teléfono. Durante 30 segundos, quizás un minuto entero, la casa contuvo la respiración. Luego el llanto se reanudó, más fuerte y desesperado que antes. Nicholas contestó la llamada, forzando a su voz a sonar firme y profesional. Pero mientras discutía posibilidades de fusión y proyecciones de mercado, su mente vagaba hacia la habitación del bebé en el piso de arriba, hacia esa personita que compartía su ADN pero que se sentía como una extraña. Después de colgar, se encontró subiendo las escaleras, aunque no podría decir por qué. En la puerta de la habitación se detuvo. La señora Calvel paseaba con Lila, sus movimientos volviéndose más frenéticos con cada paso. Señor, lo siento mucho. No entiendo por qué está tan inquieta. El pediatra dijo que está perfectamente sana pero... Está bien, interrumpió Nicholas, aunque no estaba bien. Nada había estado bien desde el día en que las complicaciones de Vivian convirtieron su alegría en duelo en cuestión de horas. Observó la cara roja y arrugada de su hija, sus pequeños puños agitándose con frustración. Era hermosa, los rasgos delicados de Vivian mezclados con su propia mandíbula fuerte, pero mirarla se sentía como mirar en un espejo que reflejaba todo lo que había perdido. Tómese un descanso, le dijo a la señora Calvel. Me quedaré con ella un rato. La niñera pareció aliviada mientras le entregaba al bebé y se apresuraba escaleras abajo. Nicholas sostuvo a Lila torpemente, de la manera que había aprendido en vídeos de YouTube y libros de crianza que parecían inútiles en la vida real. No sé qué quieres de mí, le susurró, su voz apenas audible sobre los llantos de ella. No sé cómo ser lo que necesitas. El sol de la tarde entraba a raudales por las ventanas de la habitación, proyectando largas sombras a través del cuarto lleno de juguetes caros que Lila era demasiado pequeña para apreciar.
Todo era perfecto en la superficie. La cuna de diseño, la ropa de cama de algodón orgánico, el vigilabebés de última generación. Pero la perfección no podía llenar el vacío dejado por la ausencia de una madre. Al acercarse la noche, Nicholas finalmente le devolvió a Lila a la señora Calvel y se retiró a su despacho. Trabajó hasta medianoche, el sonido del llanto se convirtió en un ruido de fondo que había aprendido a ignorar. El domingo pasó de la misma manera, y la mañana del lunes llegó con su rutina habitual. Café, informes y la persistente conciencia de que, en algún lugar de su casa, su hija luchaba con algo que él no podía arreglar. A las 10 en punto, sonó el timbre. Nicholas levantó la vista de su ordenador mientras la voz de la señora Calvel llegaba desde el vestíbulo, saludando a alguien nuevo. El servicio de limpieza, recordó, otra presencia temporal en su mundo cuidadosamente controlado. Volvió a su trabajo, esperando los sonidos habituales. Aspiradoras, pasos moviéndose eficientemente por las habitaciones, la educada invisibilidad del personal contratado. Pero 20 minutos después, algo cambió. El llanto se detuvo de nuevo y esta vez permaneció en silencio. Nicholas se encontró escuchando un silencio tan profundo que le hizo abandonar su escritorio y caminar hacia la habitación del bebé, su corazón latiendo más rápido con cada paso. En la puerta, se quedó paralizado. Una joven con el pelo rubio natural recogido en una coleta sencilla estaba sentada en la mecedora, sosteniendo a Lila contra su pecho. Pero no solo la estaba sosteniendo, la estaba amamantando, sus movimientos gentiles e instintivos, su rostro sereno con el tipo de paz que Nicholas no había visto en su casa desde que murió Vivian. Por un momento que se estiró como una eternidad, Nicholas no pudo moverse, no pudo respirar, no pudo procesar lo que estaba presenciando. Su hija inconsolable que lloraba constantemente, estaba completamente tranquila, su pequeña mano descansando contra el pecho de esta extraña, su respiración profunda y constante. Y en ese silencio, Nicholas se dio cuenta de algo que lo cambiaría todo. Por primera vez desde que nació Lila, parecía exactamente lo que se suponía que debía ser, un bebé en paz. El mundo dejó de girar en el momento en que sus ojos se encontraron. Elena Brooks se congeló en mitad del movimiento, sus ojos verdes abiertos de par en par por el pánico al darse cuenta de que había sido pillada en el acto más íntimo imaginable con el hijo de un extraño. Su corazón martilleaba contra sus costillas mientras Nicholas Rivers permanecía en la puerta, su rostro indescifrable, su traje caro haciéndole parecer una figura de un universo diferente al que ella habitaba. Yo. Lo siento mucho, susurró ella, su voz apenas audible mientras se ajustaba cuidadosamente la camisa manteniendo a Lila segura contra su pecho. Estaba llorando tan fuerte y la señora Calvel tuvo que salir un momento y yo simplemente. Tengo un hijo de 2 años y mi cuerpo todavía. Se calló, incapaz de terminar de explicar algo tan personal a este hombre imponente cuya presencia llenaba la puerta como una nube de tormenta. Sus mejillas ardían de vergüenza mientras se preparaba para la inevitable explosión de ira, las acusaciones de sobrepasar los límites, el despido inmediato de un trabajo que necesitaba desesperadamente. Pero Nicholas no explotó. Se quedó perfectamente quieto, sus ojos oscuros moviéndose del rostro sonrojado de Elena a su hija, que permanecía plácidamente dormida contra el pecho de esta extraña. Durante 30 segundos que parecieron 30 minutos, el único sonido en la habitación era el suave ritmo de la respiración de Lila. ¿Cuánto tiempo lleva tranquila? Su voz fue más suave de lo que Elena esperaba, desprovista de la rabia para la que se había preparado. Unos 10 minutos, respondió Elena, todavía lista para salir corriendo de la silla si él mostraba algún signo de enfado. Sé que no debería haberlo hecho, pero parecía tan angustiada y cuando los bebés lloran así, a veces solo tienen hambre y la fórmula no siempre es. Lleva llorando 2 meses. Nicholas entró en la habitación, sus movimientos cuidadosos y deliberados. 2 meses de especialistas, niñeras, diferentes fórmulas, consultores de sueño. Nada funcionó. Elena lo vio acercarse, notando el agotamiento grabado en las líneas alrededor de sus ojos, la forma en que sus hombros cargaban el peso de algo mucho más pesado que el estrés empresarial. Este no era el millonario frío y distante que había imaginado cuando la agencia de limpieza le informó sobre el trabajo. Este era un hombre ahogándose en el duelo y la frustración. Desesperado por respuestas que no podía comprar. A veces. Comenzó Elena vacilante, luego reunió valor. A veces los bebés saben lo que necesitan mejor que nosotros.
La leche materna tiene anticuerpos, hormonas que los calman. No es solo nutrición, es consuelo. Nicholas se acercó a la mecedora, y Elena captó el aroma de una colonia cara mezclada con algo más, el tipo de cansancio profundo que provenía de noches sin dormir y oraciones sin respuesta. Su hijo, dijo él en voz baja. ¿Qué edad tiene? 2 años. ¿Benji? La voz de Elena se hizo más fuerte cuando habló de su hijo. Todavía le doy el pecho, aunque no tanto como antes. Por eso yo. Por eso pude ayudarla. Por primera vez, Nicholas la miró realmente, no como ayuda contratada o una intrusa, sino como una mujer que de alguna manera había logrado lo que un ejército de profesionales no pudo. Era más joven de lo que había pensado inicialmente, probablemente a mediados de sus 20, con el tipo de belleza natural que no necesitaba maquillaje caro ni ropa de diseño para brillar. Su cabello rubio era sencillo, práctico, recogido para trabajar. Pero sus ojos, esos ojos verdes, contenían una calidez y competencia que hicieron que algo tenso en su pecho comenzara a aflojarse. ¿Dónde está él ahora? ¿Su hijo? Con mi madre. Ella lo cuida mientras trabajo. Elena se movió ligeramente, asegurándose de que Lila permaneciera cómoda. Le dije a la agencia que necesitaba un horario que me permitiera volver con él. Estar lejos de él es difícil. Nicholas asintió, entendiendo más de lo que ella creía. Estar lejos de tu hijo, física o emocionalmente, dejaba una herida que nunca sanaba del todo. La señora Calvel apareció en la puerta, su cara enrojecida por subir las escaleras a toda prisa. Oh, señor Rivers, lo siento, solo estaba tomando un poco de aire fresco y se detuvo en seco cuando vio la escena ante ella, su cargo imposible durmiendo plácidamente en los brazos de la nueva chica de la limpieza. ¿Señora Calvel? Dijo Nicholas sin apartar los ojos de Elena y Lila. Puede tomarse el resto del día libre. La boca de la niñera se abrió por la sorpresa, pero era demasiado profesional para cuestionar la decisión de su empleador. ¿Está seguro, señor? Puedo quedarme, sí. Estoy seguro. Después de que la señora Calvel se fue, la habitación cayó en un silencio cómodo. Elena continuó meciendo suavemente, sus movimientos instintivos y tranquilizadores. Nicholas se encontró hipnotizado por la visión de su hija tan completamente en paz. ¿Cómo se llama? Preguntó. Elena Brooks. Elena. Probó el nombre, encontrando que le sentaba bien de alguna manera. Soy Nicholas. Lo sé. La agencia me contó sobre. Ella vaciló, luego continuó con gentil honestidad. Sobre su esposa. Siento su pérdida. Nicholas sintió la opresión familiar en su garganta que venía cada vez que alguien mencionaba a Vivian, pero en lugar del impulso habitual de huir de la conversación, se encontró queriendo quedarse en esta habitación tranquila donde su hija dormía en paz por primera vez en meses. Ella habría sabido qué hacer, dijo en voz baja. Vivian habría sabido exactamente cómo ayudarla. Elena lo miró, su expresión llena de compasión en lugar de lástima. Quizás ella lo sabía. Quizás me guió hasta aquí hoy. Las palabras golpearon a Nicholas más fuerte que cualquier revés empresarial, no porque fueran religiosas o místicas, sino porque por primera vez desde la muerte de Vivian, algo se sentía bien en su casa. Lila se movió ligeramente, haciendo un pequeño sonido de satisfacción antes de volver a dormirse. Debería irme, susurró Elena. Está tranquila ahora y tengo otras habitaciones que limpiar. Pero mientras empezaba a levantarse de la silla, Nicholas tomó una decisión que sorprendió a ambos. Quédate, dijo, solo. Hasta que se despierte naturalmente. Elena se acomodó de nuevo en la mecedora y Nicholas acercó la silla pequeña del rincón de lectura de Lila. Se sentaron en un silencio cómodo, dos extraños unidos por la necesidad de un bebé y un momento de gracia inesperada. Y por primera vez en 2 meses, Nicholas comenzó a preguntarse si tal vez, solo tal vez, la ayuda había llegado en la forma más improbable imaginable. 3 días después, Nicholas no podía dejar de pensar en el silencio. Estaba sentado en su despacho, fingiendo revisar proyecciones trimestrales mientras su mente vagaba hacia la tarde del martes. Como Lila había dormido plácidamente en los brazos de Elena durante más de 1 hora. Como se había despertado tranquila y contenta en lugar de gritando.
Como algo fundamental había cambiado en la atmósfera de su casa durante esos momentos de tranquilidad. La señora Caldwell había regresado el miércoles por la mañana con su eficiencia profesional habitual, pero en cuestión de horas, Lila había vuelto a su llanto inconsolable. La fórmula especializada, los probióticos caros, las máquinas de ruido blanco, nada funcionaba. Para la noche del jueves, Nicholas se encontró paseando por su despacho, escuchando el sonido familiar de la angustia de su hija resonando por la mansión. Había intentado no pensar en Elena Brooks, pero su imagen seguía apareciendo. La forma natural en que sostenía a Lila. La competencia en sus movimientos. La paz que se había posado sobre su hija como una manta. Sobre todo, recordaba sus ojos. Ese tono particular de verde que contenía tanto fuerza como gentileza. La mirada de alguien que entendía lo que significaba amar a un niño completamente. El llanto arriba se intensificó, y Nicholas tomó una decisión que habría parecido imposible hace una semana. Cogió su teléfono y marcó a la agencia de limpieza. Soy Nicholas Rivers. Necesito hablar con Elena Brooks. Sí, es urgente. 20 minutos después, Elena estaba en la puerta de su despacho en casa, todavía con su uniforme de limpieza de la casa de otro cliente. Su pelo rubio estaba ligeramente despeinado y había una mancha de cera para muebles en su manga, pero parecía más real, más genuina que cualquiera que hubiera entrado en su mundo estéril en meses. ¿Señor Rivers? La agencia dijo que necesitaba verme de inmediato. ¿Está todo bien? Nicholas señaló el sillón de cuero frente a su escritorio. Por favor, siéntate, y llámame Nicholas. Elena se posó en el borde de la silla, su postura tensa por la incertidumbre. Sobre ellos, el llanto de Lila creaba una banda sonora de desesperación que hacía que la conversación se sintiera casi surrealista. ¿Cuánto tiempo lleva así hoy? Preguntó Elena, sus instintos maternales claramente activados por el sonido. Desde el mediodía. La señora Caldwell lo intentó todo. Nicholas se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas sobre el escritorio. Elena, voy a pedirte algo que puede sonar loco. Ella esperó. Sus ojos verdes se centraron completamente en él. Quiero ofrecerte un trabajo, no de limpieza, sino cuidando de Lila. Un puesto de niñera a tiempo completo con un salario que te permitiría dejar a todos tus otros clientes. Los ojos de Elena se abrieron de par en par. Señor Rivers, Nicholas, no tengo formación formal en cuidado infantil. Solo soy una madre ¿que hizo en 10 minutos lo que profesionales capacitados no pudieron hacer en 2 meses? Nicholas se puso de pie, su decisión cristalizándose mientras hablaba. He visto sufrir a mi hija durante semanas. He contratado especialistas, consultado pediatras, probado cada método y fórmula disponible. Nada funcionó hasta que tú la sostuviste. El llanto arriba pareció volverse más desesperado, y las manos de Elena se apretaron en su regazo. Nicholas podía verla luchando contra el impulso de correr arriba y ayudar. No puedo abandonar a mis otros clientes sin previo aviso, dijo ella con cuidado. Y tengo a mi hijo a quien considerar. Mi horario con él es sagrado. No voy a ceder en eso. Tráelo aquí. Las palabras sorprendieron a ambos. Nicholas no había planeado decirlo, pero una vez dicho, la idea pareció perfectamente lógica. ¿Qué? Trae a Benji contigo. Esta casa tiene espacio suficiente para 10 niños. Hay un cuarto de juegos, un jardín, cualquier cosa que pueda necesitar. Podrías trabajar y seguir estando con tu hijo. Elena lo miró fijamente como si hubiera sugerido que todos se mudaran a Marte. ¿Quiere que traiga a mi hijo de 2 años a su mansión mientras cuido de su hija? ¿Por qué no? Lila necesita lo que tú puedes darle, y tú necesitas estar con tu hijo. Resuelve ambos problemas. Arriba, el llanto alcanzó un crescendo, y Nicholas vio cómo la determinación de Elena comenzaba a resquebrajarse. Sus instintos maternales estaban en guerra con sus preocupaciones prácticas, y él podía notar qué lado estaba ganando. El salario sería el triple de lo que ganas limpiando casas, continuó. Beneficios completos, tiempo libre pagado y horario flexible en torno a las necesidades de tu hijo. Elena guardó silencio durante un largo momento, escuchando la angustia de Lila. Cuando finalmente habló, su voz era suave pero firme. Si hago esto, y no estoy diciendo que sí todavía,
tendría que haber límites, expectativas claras. No seré ayuda interna y no estaré disponible las 24 horas del día. Soy madre primero. Entendido. Y quiero reunirme con la señora Calvel para entender la rutina de Lila y cualquier preocupación médica. Por supuesto. Elena se puso de pie, su decisión tomada. Déjeme ir con ella ahora. Podemos discutir los detalles más tarde, pero ahora mismo, esa bebé necesita ayuda. Nicholas la vio apresurarse escaleras arriba y en cuestión de minutos el llanto cesó. El silencio que siguió se sintió como un milagro en el que tenía miedo de confiar. 15 minutos después, Elena regresó a su oficina con una Lila tranquila y somnolienta en sus brazos. La transformación fue tan completa, tan inmediata, que Nicholas sintió que algo cambiaba permanentemente en su comprensión de lo que su hija necesitaba. Estaba demasiado cansada y sobreestimulada, explicó Elena suavemente. A veces los bebés necesitan sentirse completamente seguros antes de poder rendirse al sueño. La leche materna tiene sedantes naturales, pero más que eso, se trata de la conexión. La sensación de ser sostenida por alguien que no está ansioso ni frustrado. Nicholas estudió el rostro pacífico de su hija. Tú no estás ansiosa con ella. No. Los bebés son solo bebés. Lloran cuando necesitan algo y dejan de llorar cuando lo consiguen. El truco es averiguar qué están pidiendo realmente. ¿Y qué estaba pidiendo Lila? Elena bajó la vista hacia la niña dormida, luego volvió a mirar a Nicholas. Sentirse amada sin condiciones. Ser sostenida por alguien que no tuviera miedo de sus emociones. Las palabras golpearon a Nicholas como un golpe físico. No porque fueran crueles, sino porque eran ciertas. Él había tenido miedo. Miedo de las necesidades de su hija. Miedo de su propia insuficiencia. Miedo del amor que se sentía demasiado peligroso para abrazar completamente. ¿Cuándo puedes empezar?, preguntó en voz baja. Elena cambió a Lila a su hombro, el movimiento tan natural que parecía que la había estado cuidando desde siempre. Necesito 2 semanas para hacer la transición con mis otros clientes, y quiero traer a Benji aquí para un día de prueba primero, para ver cómo se adapta al entorno. De acuerdo. Mientras Elena se preparaba para irse, se detuvo en la puerta del despacho. Nicholas, esto no se trata solo de cuidar niños. Si acepto este trabajo, voy a ayudarte a aprender a confiar en ti mismo con ella. Lila no necesita perfección. Necesita presencia. Después de que ella se fuera, Nicholas se sentó solo en su despacho procesando lo que acababa de suceder. En el lapso de 30 minutos, había tomado una decisión que cambiaría fundamentalmente su hogar, su rutina diaria y posiblemente su vida. Pero mientras escuchaba la quietud sin precedentes arriba, se dio cuenta de algo profundo. Por primera vez desde la muerte de Vivian, había tomado una decisión basada en la esperanza en lugar del miedo. Y tal vez, solo tal vez, eso era exactamente lo que su familia necesitaba. La mañana que Elena trajo a Benji a la mansión, Nicholas se dio cuenta de que nunca había estado cerca de un niño de 2 años. De pie en su vestíbulo de mármol a las 8:30 de la mañana, viendo a un niño pequeño con cabello castaño arenoso y curiosos ojos color avellana agarrar un elefante de peluche gastado mientras miraba hacia la araña de cristal, Nicholas se sintió completamente fuera de su elemento. El niño era tan pequeño, tan animado, tan completamente diferente del ambiente controlado que había construido cuidadosamente alrededor de su duelo. Casa grande, mamá, susurró Benji, su voz llena del tipo de asombro que los adultos pasan vidas enteras tratando de recuperar. Elena se arrodilló junto a su hijo, su mano gentil sobre su espalda. ¿Recuerdas de lo que hablamos? Estamos aquí para ayudar a cuidar a la bebé Lila, y tú vas a ser el ayudante especial de mamá. Benji asintió solemnemente, luego miró directamente a Nicholas. ¿Tú eres el papá de Lila? La simple pregunta pilló a Nicholas desprevenido. Sí, lo soy. ¿Dónde está su mamá? La inhalación de Elena fue apenas audible, pero Nicholas la oyó. La pregunta inocente que todo adulto había aprendido a evitar, hecha con la pura curiosidad de la infancia. Ella ya no está aquí, dijo Nicholas con cuidado, sorprendido por lo firme que sonaba su voz. Solo somos Lila y yo ahora. Benji consideró esto con la seriedad de alguien mucho mayor. Eso es triste, pero mamá dice que los bebés necesitan mucho amor, así que tal vez podamos ayudar.
Nicholas sintió que algo se rompía en su pecho. No la ruptura dolorosa a la que se había acostumbrado, sino algo más cálido, como hielo comenzando a derretirse. Me gustaría eso, se oyó decir a sí mismo. Elena se puso de pie, el alivio evidente en su expresión. ¿Deberíamos ir a ver a Lila? Probablemente se esté preparando para su toma de la mañana. Mientras subían la gran escalera, con la pequeña mano de Benji arrastrándose por la barandilla pulida, Nicholas se encontró viendo su casa con ojos diferentes. Los techos altos y las obras de arte caras que una vez representaron el éxito ahora parecían fríos e impersonales. Pero al observar la emoción de Benji al descubrir cada nueva habitación, comenzó a imaginar cómo se sentiría el espacio lleno de risas y la energía caótica de la infancia. En la guardería, Lila estaba despierta y empezando a inquietarse en su cuna. La señora Calvel parecía agotada, su compostura habitual resquebrajándose bajo la presión de otra mañana difícil. «Oh, gracias a Dios que estás aquí», le dijo a Elena. «Ha estado inquieta desde las 6 y nada de lo que he intentado ha ayudado». Elena se acercó a la cuna con movimientos seguros, levantando a Lila con la facilidad de alguien que entendía exactamente lo que el bebé necesitaba. Casi de inmediato, el llanto de Lila se suavizó hasta convertirse en un leve quejido. «Benji, ¿puedes sentarte en la silla grande y ayudarme?», preguntó Elena, acomodándose en la mecedora que habían usado durante su primer encuentro. Benji trepó a la silla junto a su madre, su pequeña mano palmeando la espalda de Lila con sorprendente delicadeza. «Está bien, bebé, mamá te va a ayudar a sentirte mejor». Nicholas observó desde la puerta cómo Elena comenzaba a amamantar a Lila. La escena, tan natural y pacífica, parecía transformar toda la habitación. La señora Calvel observaba con interés profesional, tomando notas mentales sobre técnicas que nunca había aprendido en su formación de cuidado infantil. «La clave es mantener la calma uno mismo», explicó Elena a la niñera. «Los bebés absorben nuestra energía. Si estamos ansiosos, ellos se ponen ansiosos. Si estamos en paz, ellos pueden relajarse». En cuestión de minutos, Lila estaba comiendo contenta, su pequeño puño envuelto alrededor de uno de los dedos de Benji. El niño se sentó perfectamente quieto, entendiendo instintivamente la importancia de la tranquilidad durante este momento. «Le caes bien, Benji», observó Nicholas, acercándose a la silla. «Soy bueno con los bebés», respondió Benji con naturalidad. «Mamá me enseñó, tienes que ser gentil y susurrar, así». Se inclinó más cerca de Lila y susurró algo incomprensible pero claramente sentido. La señora Calvel sacudió la cabeza con asombro. En 3 meses intentándolo, nunca la había visto tan tranquila durante la hora de comer. «¿Cuál es su secreto?». Elena sonrió, ajustando ligeramente la posición de Lila. «No hay secreto, solo paciencia y entender que cada bebé es diferente. Lila necesita sentirse segura antes de poder comer en paz». «La mayoría de los bebés lo hacen, pero yo he sido paciente», protestó la señora Calvel. «He seguido cada pauta, cada recomendación del pediatra». «Las pautas son útiles», acordó Elena diplomáticamente. «Pero a veces tienes que confiar en tus instintos más que en tu formación. Los bebés no leen libros de texto». Nicholas se encontró estudiando el rostro de Elena mientras hablaba. La confianza en su voz. La autoridad natural que provenía de la experiencia genuina en lugar del conocimiento teórico. No intentaba presumir ni probar su superioridad. Simplemente compartía lo que sabía que funcionaba. «¿Puedo sostenerla cuando termine de comer?», preguntó Benji suavemente. «Si papá Nicholas dice que está bien», respondió Elena, mirando a Nicholas. La petición debería haberle puesto nervioso. Su hija en los brazos de un niño de 2 años parecía una receta para el desastre. Pero viendo la cuidadosa atención de Benji a las necesidades de Lila, la forma en que instintivamente entendía la importancia de ser gentil, Nicholas se encontró asintiendo. «Me gustaría eso». Cuando Lila terminó de comer, Elena la colocó cuidadosamente en los brazos de Benji, apoyando a ambos niños con facilidad práctica. La visión de su hija acunada por este niño serio, ambos perfectamente contentos, le pareció a Nicholas una de las cosas más hermosas que había presenciado desde la muerte de Vivian. «¿Es tan pequeña?», se maravilló Benji. «¿Era yo así de pequeño, mamá?». «Aún más pequeño». Elena se rió. «Eras el bebé más diminuto de todo el hospital».
La señora Calvel recogió sus cosas en silencio. Les daré un tiempo para instalarse, le dijo a Elena. Si necesitan algo, estaré en la cocina revisando mis notas. Después de que la niñera se fuera, la habitación se sumió en un silencio cómodo. Elena se movía por la habitación familiarizándose con los suministros y el horario de Lila, mientras Benji continuaba su gentil vigilia con el bebé. Tu casa es muy grande, le dijo Benji a Nicholas como quien conversa. ¿Te pierdes? Nicholas casi sonrió. A veces me siento perdido, sí. Mamá dice que cuando estás perdido solo tienes que parar y mirar alrededor hasta que encuentres algo familiar. Entonces recuerdas dónde estás. La sabiduría de la infancia, entregada sin pretensiones ni agenda. Nicholas miró alrededor de la habitación. A Elena organizando eficientemente los suministros, a su hija pacífica en los brazos del hijo de una extraña, a la luz de la mañana entrando por ventanas que habían parecido frías durante meses. Por primera vez desde la muerte de Vivian, algo en su casa se sentía familiar de nuevo. Benji tiene razón, dijo Elena suavemente, escuchando la conversación. A veces solo necesitamos dejar de esforzarnos tanto por encontrar nuestro camino y permitirnos reconocer lo que ya está aquí. Nicholas encontró sus ojos al otro lado de la habitación, el entendimiento pasando entre ellos sin palabras. Ella no estaba hablando solo de perderse en una casa grande. Y de alguna manera, rodeado por la escena pacífica de dos niños que parecían entender exactamente lo que necesitaban el uno del otro, Nicholas comenzó a preguntarse si tal vez no estaba tan perdido como pensaba. Tal vez estaba exactamente donde necesitaba estar. 6 semanas después, Nicholas descubrió que la felicidad podía pillarte desprevenido cuando no estabas mirando. Estaba de pie en la puerta de su cocina a las 7 de la mañana, viendo a Elena preparar el desayuno mientras Benji estaba sentado en la isla de mármol, untando cuidadosamente mantequilla de cacahuete en una tostada con la concentración de un cirujano. Lila dormitaba plácidamente en su hamaca, haciendo ocasionalmente suaves arrullos que parecían puntuar la rutina matutina como música suave. Así no era como Nicholas había imaginado que sería su vida. La cocina inmaculada que una vez se usó solo para recalentar comida para llevar ahora olía a café recién hecho y a algo maravillosamente doméstico. Elena se movía por el espacio con tranquila eficiencia, habiendo aprendido dónde pertenecía cada cosa, a pesar de que la mayoría de los armarios habían permanecido intactos durante meses. Buenos días, Nicholas, dijo ella sin darse la vuelta, sintiendo de alguna manera su presencia. El café está recién hecho y hay huevos revueltos si quieres. No tienes que cocinar para mí, respondió él, aunque se encontró caminando hacia la cafetera de todos modos. Ya estoy cocinando para Benji. 2 huevos o 3 no hacen mucha diferencia. Benji levantó la vista de su tostada. ¿Papá Nicholas? ¿Te gusta la mermelada de uva o de fresa? El uso casual de papá Nicholas todavía le pillaba desprevenido, aunque se había convertido en la forma natural de Benji de dirigirse a él durante el último mes. El título debería haberse sentido presuntuoso o inapropiado, pero en cambio llenaba un espacio en el pecho de Nicholas que no se había dado cuenta de que estaba vacío. ¿Fresa? Respondió Nicholas, acomodándose en el taburete junto a Benji. Buena elección. A mamá también le gusta la fresa, pero a mí me gusta la uva porque es morada y el morado es divertido. Elena se rió, el sonido ligero y sin reservas. El morado es muy divertido, cariño. Estas conversaciones matutinas se habían convertido en la parte favorita del día de Nicholas. La charla fácil. La falta de agenda o objetivos comerciales. El simple placer de compartir espacio con personas que no necesitaban nada de él excepto su presencia. ¿Cómo va la propuesta de fusión? Preguntó Elena, colocando un plato de huevos frente a él. Nicholas se sorprendió de que lo recordara. Había mencionado el trato brevemente hacía 3 días, sin esperar que ella retuviera detalles sobre su vida laboral. Complicado. La junta de la otra compañía está nerviosa por nuestro cronograma de expansión. Quizás solo necesitan más tiempo para ver los beneficios, sugirió Elena acomodando a Lila contra su hombro para una toma después del desayuno. Los grandes cambios dan miedo, incluso cuando tienen sentido. La observación era simple, pero a Nicholas le pareció inesperadamente perspicaz. Elena tenía una forma de atravesar la complejidad para encontrar el elemento humano en cualquier situación. A veces pienso que te equivocaste de vocación, dijo. Harías una buena consultora de negocios.
Elena sonrió, pero había algo melancólico en su expresión. Solía pensar en volver a estudiar, conseguir un título en desarrollo infantil o educación temprana, pero la vida tiene una forma de cambiar tus planes. ¿Qué te detuvo? Pasó Benji. Su voz no contenía arrepentimiento, solo aceptación práctica. Su padre no estaba interesado en ser padre, así que solo era yo. La maternidad soltera no deja mucho espacio para sueños profesionales. Nicholas sintió una ira familiar subir en su pecho. No hacia Elena, sino hacia el hombre desconocido que se había alejado de su responsabilidad. Su pérdida, dijo en voz baja. Su pérdida, nuestra ganancia, respondió Elena, besando la parte superior de la cabeza de Benji. ¿Verdad, compañero? Benji asintió vigorosamente. No lo necesitamos. Nos tenemos el uno al otro. Y ahora tenemos a Lila y a Papá Nicholas. La forma natural en que Benji lo incluyó en su unidad familiar hizo que a Nicholas se le cerrara la garganta por la emoción. En algún lugar de las últimas 6 semanas se había vuelto esencial para la sensación de seguridad de este niño pequeño, al igual que ellos se habían vuelto esenciales para la suya. Hablando de eso, continuó Elena. Estaba pensando que deberíamos empezar a sacar a Lila más afuera. El tiempo está mejorando y el aire fresco es bueno para los bebés. ¿El jardín?, sugirió Nicholas. Hay una zona de patio que recibe sol por la mañana. Perfecto. Y Benji podría ayudar con algo de jardinería sencilla si no te importa que cabe en la tierra. Nicholas miró su costoso paisaje. Meticulosamente mantenido, perfectamente cuidado y completamente estéril. La idea del caos de un niño de 2 años interrumpiendo esa perfección debería haberle horrorizado. En cambio, se encontró curioso sobre cómo se vería el jardín con vida real en él. Hay un cobertizo de jardín con herramientas, dijo. Probablemente algunas de tamaño infantil de cuando vivían aquí los dueños anteriores. La cara de Elena se iluminó. ¿De verdad? A Benji le encantaría eso. ¿Verdad, cariño? ¿Puedo plantar flores, unas moradas? Veremos qué podemos encontrar, prometió Nicholas, sorprendiéndose a sí mismo con el compromiso. Mientras continuaba el desayuno, Lila se puso inquieta, y Elena hizo la transición sin problemas al modo cuidadora. Pero en lugar del llanto desesperado que había definido los primeros meses de la vida de Lila, esto era irritabilidad normal de bebé. Fácilmente abordada. Rápidamente calmada. Le están saliendo los dientes, explicó Elena, ofreciéndole a Lila un mordedor suave. ¿Ves cómo lo muerde todo? Su primer diente debería salir cualquier día de estos. Nicholas observó a su hija trabajar el mordedor con concentración decidida. ¿Cómo sabes estas cosas? Experiencia e instinto. Además, leí todo lo que pude conseguir cuando nació Benji. El conocimiento te hace sentir menos impotente. Debería haber leído más, admitió Nicholas. Antes de que naciera Lila, pensaba que tener dinero significaba que podía contratar gente para manejar las partes difíciles. No me di cuenta de que algunas cosas no se pueden subcontratar. La expresión de Elena se volvió gentil. Estás aprendiendo ahora. Eso es lo que importa. Con tu ayuda. Nos estamos ayudando mutuamente, corrigió ella. Este trabajo. Esta estabilidad. También está cambiando nuestras vidas. Benji terminó su desayuno y bajó de su taburete. ¿Puedo ir a ver si los peces están despiertos? Nicholas había instalado un pequeño estanque koi en el jardín hace años, pero apenas lo había notado desde la muerte de Vivian. Benji, sin embargo, se había fascinado con los peces, visitándolos diariamente y proporcionando informes detallados sobre sus actividades. Quédate donde pueda verte, llamó Elena mientras Benji se dirigía a las puertas del patio. Lo haré, mamá. Mientras lo veían pegar la cara contra el cristal del borde del estanque a través de las ventanas de la cocina, Elena y Nicholas cayeron en un cómodo silencio. Lila se había acomodado en su somnolencia posterior a la toma. Su pequeño puño se curvó alrededor del dedo de Elena. ¿Es feliz aquí?, observó Elena suavemente. Ella también, respondió Nicholas asintiendo hacia Lila. ¿Y tú? La pregunta quedó suspendida entre ellos, más cargada de lo que parecía en la superficie. ¿Era feliz?
El concepto había parecido imposible hace 6 semanas, pero sentado en su cocina con la luz de la mañana entrando por las ventanas y el sonido de la risa encantada de Benji llegando desde el jardín, Nicholas se dio cuenta de que sí, se estaba acercando a algo que se sentía peligrosamente cercano a la felicidad. Estoy llegando a ello, dijo honestamente. Elena sonrió y por un momento sus ojos se sostuvieron a través de la isla de cocina. Algo tácito pasó entre ellos, no romántico, no todavía, sino un reconocimiento de conexión, de vidas entrelazándose de maneras que ninguno había esperado. Afuera, Benji llamó emocionado, «Mamá, papá Nicholas, los peces están bailando». Y mientras ambos se movían hacia la ventana para ver qué había capturado la imaginación del niño, Nicholas se dio cuenta de que, por primera vez en meses, esperaba con ansias el día que tenía por delante en lugar de simplemente soportarlo. Tal vez así era como ocurría la curación, no en momentos dramáticos, sino en la suave acumulación de mañanas ordinarias que de alguna manera sumaban esperanza. La primera vez que Nicholas sostuvo a Lila sin miedo, ella tenía 6 meses y estaba cubierta de tierra. Ocurrió un sábado por la tarde en el jardín, donde Elena y Benji habían pasado la mañana plantando pensamientos morados en los parterres elevados. Nicholas había tenido la intención de observar desde el patio, café en mano manteniendo su papel habitual de observador, pero Lila tenía otros planes. Había estado sentada en su silla de bebé, fascinada por las lombrices de tierra que Benji seguía descubriendo, cuando de repente se lanzó hacia adelante con la determinación de alguien del doble de su edad. Antes de que nadie pudiera reaccionar, se había caído de lado sobre la tierra recién removida, sus manos regordetas agarrando inmediatamente puñados de tierra y llevándolos hacia su boca. «Lila». Elena se lanzó hacia adelante, pero Nicholas estaba más cerca. Sin pensar, recogió a su hija, tierra y todo, sosteniéndola contra su pecho mientras ella gorgoteaba felizmente e intentaba comerse sus dedos embarrados. Por primera vez desde su nacimiento, sus manos no temblaron, su respiración no se volvió superficial, simplemente la sostuvo, a esta personita desordenada y alegre que estaba claramente encantada con su aventura. «Está asquerosa», dijo, pero se estaba riendo. «Primera regla de la jardinería», sonrió Elena, limpiando una mancha de tierra de la nariz de Lila. «Todo el mundo se ensucia. Es parte de la diversión». Benji apareció en el codo de Nicholas, con sus propias manos cubiertas de tierra. «Papá Nicholas, Lila encontró una lombriz muy buena». «Mira». Levantó una lombriz particularmente gorda que estaba haciendo todo lo posible por escapar de su agarre entusiasta. Lila chilló de deleite, alcanzando este nuevo descubrimiento con dedos embarrados. «Las lombrices son buenas para los jardines», explicó Benji seriamente. «Se comen las cosas malas y hacen feliz a la tierra». «¿Es así?», preguntó Nicholas, genuinamente curioso sobre la nueva experiencia de su hijo. ¿Cuándo había empezado a pensar en Benji como su hijo? «Mamá me enseñó. Ella sabe todo sobre cultivar cosas». Nicholas miró a Elena, que estaba arrodillada junto al parterre de pensamientos, su pelo rubio escapando de su coleta, sus mejillas sonrojadas por el esfuerzo y el sol. Había cambiado desde que vino a trabajar para él. No solo sus circunstancias, sino algo más profundo. La tensión constante que había notado durante esas primeras semanas se había desvanecido gradualmente, reemplazada por una satisfacción que la hacía parecer más joven, más vibrante. «No todo», protestó Elena, pero estaba sonriendo. «Solo lo suficiente para mantener las plantas vivas y a los niños alimentados». «Eso es más de lo que la mayoría de la gente logra», respondió Nicholas, sorprendido por la sinceridad en su propia voz. Como si sintiera el peso del momento, Lila eligió ese instante para agarrar un puñado de la camisa de Nicholas y acercarse más a su pecho, dejando huellas de manos embarradas en su costoso algodón. En lugar de la irritación que podría haber sentido hace meses, Nicholas sintió solo calidez. «Creo que le gusta la jardinería», observó Elena. «Le gusta meterse en problemas», corrigió Nicholas. Pero su tono era cariñoso. «¿No es así, alborotadora?». Lila respondió soplando una burbuja llena de tierra que hizo que Benji estallara en carcajadas. «¿Podemos plantar algo especial para Lila?», preguntó Benji de repente. «¿Como su propia flor?». Elena inclinó la cabeza, considerando. «¿Qué tipo de flor crees que le gustaría a Lila?». Benji estudió a su hermana con la seriedad de un consultor de flores. «Unas amarillas. Como el sol. Porque ella sonríe mucho ahora».
Caléndulas, sugirió Elena. Son alegres y fáciles de cultivar y florecen todo el verano. Perfecto, se encontró diciendo Nicholas. Plantaremos caléndulas para Lila. La palabra plantaremos se había escapado naturalmente, pero flotó en el aire con un nuevo significado. Cuando se había convertido en parte de este proyecto de jardín. Cuando había dejado de ser el empleador observando a su personal y comenzado a ser parte de la familia creando algo juntos. Elena debió haber notado el cambio también, porque lo miró con una expresión que él no podía leer del todo. Hay un vivero a unos 10 minutos. Podríamos ir esta tarde si quieres. ¿Todos nosotros? Preguntó Nicholas, todavía sosteniendo a Lila, que ahora intentaba agarrarle la nariz con dedos embarrados. Todos nosotros, confirmó Elena. 2 horas después, Nicholas se encontró empujando un carrito de compras por el centro de jardinería Greens mientras Benji corría delante examinando cada flor con minuciosidad científica. Elena caminaba a su lado, Lila, limpia y contenta en su cochecito, señalaba mariposas con la emoción de alguien descubriendo la magia. ¿Estás, mamá? Llamó Benji desde el expositor de caléndulas. Son flores de lila perfectas. Nicholas observó a sus hijos. A los niños. ¿Cuándo había sucedido eso? Con asombro. El entusiasmo de Benji era contagioso, e incluso Lila parecía cautivada por el estallido de colores que los rodeaba. Pero era el rostro de Elena el que mantenía su atención. Se movía por el vivero con la misma competencia tranquila que aportaba a todo. Pero había algo más, una ligereza que hablaba de sueños cumpliéndose de maneras inesperadas. «¿Te encanta esto?», observó él en voz baja mientras ella ayudaba a Benji a seleccionar las mejores plantas. «Siempre quise un jardín», admitió ella. Creciendo vivíamos en apartamentos. Sin patio, sin espacio para plantas. Solía imaginar cómo sería tener tierra bajo mis uñas por elección en lugar de por necesidad. ¿Y ahora? Ella miró alrededor del centro de jardinería. A Benji llevando cuidadosamente una bandeja de caléndulas. A Lila alcanzando una mariposa que se había posado en su cochecito. Ahora estoy viviendo el sueño que no sabía que tenía permitido tener. Algo en su voz hizo que Nicholas dejara de caminar. Elena. Sé que esto es temporal, dijo ella rápidamente, sin mirarle a los ojos. Sé que incluso con el tiempo querrás recuperar tu espacio. O conocerás a alguien. O las circunstancias cambiarán. No soy ingenuo sobre cómo funcionan estas cosas. ¿Y si no quiero recuperar mi espacio? La pregunta los sorprendió a ambos. Nicholas no había planeado decirlo. Pero allí, de pie en medio de un centro de jardinería con su hija intentando atrapar mariposas y su Benji. Mientras el niño parloteaba emocionado sobre los colores de las flores, se dio cuenta de que era verdad. Elena lo miró entonces. Sus ojos verdes buscaban algo en su rostro. Nicholas. Papi Nicholas, mamá, venid a ver. La voz de Benji rompió el momento. Pero no la conciencia de lo que acababa de pasar entre ellos. Mientras caminaban hacia donde él estaba, orgulloso junto a sus caléndulas cuidadosamente elegidas, Nicholas sintió que el cambio que se había estado gestando durante semanas finalmente cristalizaba. Esto ya no era solo un cuidado de niños conveniente. Esto no se trataba solo de solucionar el llanto de Lila o de gestionar su hogar de manera eficiente. Esto se trataba de familia. La familia que, de alguna manera, había crecido a su alrededor cuando él no estaba prestando atención. Echando raíces en los espacios vacíos dejados por el dolor y floreciendo de formas que nunca imaginó posibles. En el mostrador de pago, mientras Elena ayudaba a Benji a contar las monedas de su hucha para contribuir a la compra, Lila extendió los brazos hacia Nicholas. Él la levantó del cochecito y ella se acomodó inmediatamente contra su pecho con la confianza total de una niña que sabe que está exactamente donde pertenece. «Realmente vamos a hacer esto», murmuró él a Elena mientras cargaban las plantas en su coche. ¿Hacer qué? Convertirnos en una familia. Las manos de Elena se detuvieron sobre la bandeja de caléndulas. Cuando lo miró por encima del techo del coche, su expresión era suave pero cautelosa. ¿Lo somos? Nicholas miró a Benji, que ya estaba planeando dónde iría cada flor, y a Lila, que balbuceaba felizmente en su silla de coche, y a Elena,
cuyos ojos verdes contenían toda la esperanza y el miedo de alguien que había aprendido a no confiar en la felicidad cuando llegaba demasiado fácil. Sí, dijo simplemente. Lo somos. Y mientras conducían a casa con el coche lleno de flores y sus hijos charlando sobre jardines, mariposas y caléndulas como si fueran rayos de sol, Nicholas se dio cuenta de que, a veces, las decisiones más importantes no se tomaban en salas de juntas ni en despachos de abogados. A veces se tomaban en el espacio entre un latido y el siguiente, en un centro de jardinería un sábado por la tarde, con tierra bajo las uñas y el amor creciendo salvaje en todos los lugares que habías olvidado cuidar. El golpe en la puerta llegó un martes por la mañana, rompiendo la pacífica rutina que habían construido como cristal contra piedra. Elena estaba en la cocina preparando el almuerzo de Benji cuando escuchó el golpe seco resonando por la casa. Nicholas se había ido temprano a una reunión, y ella había estado disfrutando de la tranquila mañana con ambos niños, Lila jugando contenta en su trona, mientras Benji coloreaba en la mesa, con la lengua asomando por la concentración. Yo abro, llamó a la señora Pemberton, el ama de llaves que venía 2 veces por semana para la limpieza profunda. Pero cuando Elena abrió la pesada puerta principal, su sangre se convirtió en hielo. Trevor Morrison estaba de pie en los escalones de mármol exactamente como ella lo recordaba, alto, convencionalmente guapo, con ese tipo de encanto fácil que una vez la hizo creer en cuentos de hadas. Su cabello rubio estaba perfectamente peinado, su sonrisa ensayada y segura. Parecía el éxito personificado, como alguien que nunca había luchado para pagar el alquiler ni se había preocupado por de dónde vendría su próxima comida. Hola, Elena. ¿Te ves bien? La vida doméstica te sienta bien. La mano de Elena se tensó en el picaporte. ¿Qué haces aquí, Trevor? Esa no es una gran bienvenida para el padre de tu hijo. Sus ojos azules pasaron por encima de ella, observando el opulento vestíbulo, la lámpara de araña de cristal, la riqueza obvia que los rodeaba. Bonito lugar. Muy bonito. ¿Puedo ver por qué has estado tan contenta? ¿Cómo me has encontrado? No fue difícil. El mundo es pequeño, especialmente cuando alguien empieza a trabajar para una de las familias más prominentes de Connecticut. Trevor dio un paso más cerca, y Elena captó el aroma familiar de su costosa colonia, la que solía acelerar su corazón y ahora le revolvía el estómago. Te he estado siguiendo la pista, Elena. Asegurándome de que cuidaras bien de nuestro hijo. La forma posesiva en que dijo nuestro hijo hizo que los instintos protectores de Elena se encendieran. Perdiste el derecho a llamarlo así cuando te fuiste, cuando me dijiste que no estabas listo para ser padre y desapareciste durante 2 años. La gente cambia, cariño. He cambiado. Ahora estoy listo. Desde la cocina llegó el sonido de la voz de Benji, cantando suavemente para sí mismo mientras coloreaba. El sonido inocente pareció energizar a Trevor, sus ojos iluminándose con algo que parecía propiedad. Ese es él, ¿verdad? Mi chico. Quiero conocerlo, Elena. No. La palabra salió más afilada de lo que Elena pretendía, pero no le importó. No puedes volver a entrar en su vida como si nada solo porque de repente te resulta conveniente. ¿Conveniente? La expresión de Trevor se endureció ligeramente, revelando el acero bajo su encantador exterior. Elena. Soy su padre. Tengo derechos. Derechos a los que renunciaste cuando nos abandonaste. Nunca abandoné a nadie. Fui honesto sobre no estar listo. Hay una diferencia. Elena salió y tiró de la puerta hasta dejarla casi cerrada tras de sí, no queriendo que Benji escuchara esta conversación. Tenías 25 años, Trevor. Yo tenía 24. Ninguno de los dos estaba listo, pero yo no tuve el lujo de irme porque me apetecía. Y mira lo bien que te han salido las cosas. Trevor hizo un gesto hacia la mansión detrás de ella. Hermosa casa. Empleador rico que claramente te trata muy bien. Algunos dirían que te ha ido mejor que si hubiéramos seguido juntos. Había algo en su tono. Una implicación que hizo que a Elena se le erizara la piel. ¿No es así? ¿No? Vamos, Elena. ¿Madre soltera luchando por llegar a fin de mes? ¿De repente viviendo en una mansión con un viudo afligido? Es una historia clásica. No sabes de lo que estás hablando. ¿No?
Hice una pequeña investigación sobre Nicholas Rivers. Perdió a su esposa recientemente. Tiene una hija bebé. Heredó una fortuna de su imperio editorial. El objetivo perfecto para alguien con tus encantos. Elena sintió el calor subir a sus mejillas. No por vergüenza, sino por rabia. Sal de su propiedad. Ahora. No me iré a ninguna parte hasta que vea a mi hijo. Él no es tu hijo. Las palabras explotaron de Elena antes de que pudiera detenerlas. No puedes reclamarlo ahora porque conviene a tus propósitos. Benji ni siquiera sabe que existes y tengo la intención de que siga siendo así. La máscara de encanto de Trevor se deslizó por completo. Ahí es donde te equivocas, Elena. He estado hablando con un abogado. Tengo derechos parentales, te guste o no. Puedo pedir la custodia. O visitas. Puedo hacer que tu cómoda vidita aquí se vuelva muy complicada muy rápidamente. El corazón de Elena comenzó a correr, pero forzó a su voz a permanecer firme. ¿Qué quieres, Trevor? ¿Dinero? Porque si se trata de eso. No se trata de dinero. Su sonrisa volvió, fría y calculadora. Se trata de mi hijo. Se trata de la familia que estoy listo para construir ahora. He conocido a alguien, Elena. Alguien especial. Y ella quiere hijos. Nuestros hijos. Empezando por Benji. La implicación golpeó a Elena como un golpe físico. Trevor no había vuelto por amor, ni por remordimiento, ni siquiera por un deseo genuino de ser padre. Había vuelto porque su nueva relación requería una familia prefabricada. Y Benji era la opción más conveniente. Sobre mi cadáver, susurró ella. No tiene por qué ser complicado. Estoy preparado para ofrecerte un acuerdo muy generoso. Suficiente para instalarte cómodamente en otro lugar. Empezar de nuevo. Todo lo que quiero es a mi hijo. ¿Mamá? Ambos adultos se giraron para ver a Benji de pie en la puerta, con su carita arrugada por la preocupación. ¿Por qué hablas alto? ¿Quién es ese hombre? El corazón de Elena se rompió. Su dulce e inocente niño mirando entre su madre y el extraño que quería destrozar la única vida que había conocido. ¿Está bien, cariño? Vuelve adentro. Iré en un minuto. Pero Trevor tenía otras ideas. Dio un paso adelante, su voz adoptando una calidez falsa que hizo que a Elena se le erizara la piel. Hola, Benji. Soy Trevor. Soy un amigo de tu madre. Benji lo estudió con la atención seria que dedicaba a todo lo nuevo. ¿Estás aquí para ver a la bebé Lila también? No, amiguito. Estoy aquí para verte a ti. Algo en el tono de Trevor debió sentirse mal para Benji, porque se acercó más a Elena, su pequeña mano buscando la de ella. No quiero hablar con él, mamá. No tienes que hacerlo, cariño. Entra ahora. Busca a la señora Pemberton. Mientras Benji desaparecía a regañadientes dentro de la casa, la expresión de Trevor se volvió pensativa. Es un niño guapo. ¿Listo? Sale a su padre. ¿Qué hará falta para que te vayas? Preguntó Elena desesperadamente. Ya te lo he dicho, quiero a mi hijo. ¿Y Elena? La voz de Trevor bajó a un susurro que solo ella podía oír. Sé que te has encariñado con este lugar, con esta vida, con jugar a las casitas con el viudo afligido. Pero puedo arruinar todo eso con una sola llamada a las personas adecuadas. A los hombres ricos no les gustan los escándalos. Especialmente los que involucran a sus empleados. ¿Cómo crees que se sentiría Nicholas si supiera de tu pasado? Sobre el tipo de mujer que abandona al padre de su hijo y luego encuentra convenientemente trabajo cuidando al bebé de otro hombre. Elena sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. Todo lo que había construido. Todo lo que había encontrado aquí. La seguridad. La estabilidad. El creciente amor que había tenido miedo de nombrar, de repente se sentía tan frágil como pompas de jabón. Tienes 48 horas para pensar en mi oferta, continuó Trevor, recuperando su encanto como si la amenaza nunca se hubiera pronunciado. Me alojo en el Hotel Meridien del centro. Habitación 412. No me hagas esperar demasiado, Elena.
Odiaría que las cosas se pusieran feas. Mientras sus pasos resonaban bajando las escaleras de mármol y su coche se alejaba, Elena se quedó congelada en la puerta, su mente corriendo con posibilidades, todas ellas aterradoras. Detrás de ella podía escuchar a Lila empezando a inquietarse y a Benji preguntando a la señora Pemberton dónde había ido mamá. Los sonidos de su vida, sus hijos, su felicidad. Todo ello sintiéndose de repente tan temporal como la niebla de la mañana. Cerró la puerta y se apoyó contra ella, con las piernas temblando por el esfuerzo de mantenerse erguida. Todo había cambiado en el lapso de 10 minutos, y no tenía idea de cómo proteger a la familia que finalmente había aprendido a amar del hombre que tenía el poder de destruirlo todo. Esa noche, Elena se sentó en el jardín donde había plantado caléndulas con tanta esperanza solo unas semanas antes, e intentó averiguar cómo decirle a Nicholas que su mundo perfecto estaba a punto de desmoronarse. Los niños finalmente estaban dormidos después de un día que se había sentido como caminar sobre cristales rotos. Benji había preguntado 3 veces por el hombre que los había visitado, su naturaleza intuitiva captando la tensión que Elena no podía ocultar. Lila había estado inquieta toda la tarde, como si sintiera la angustia de su cuidadora a través de algún misterioso radar de bebé. Nicholas llegaría a casa de su cena de negocios pronto, probablemente esperando encontrar el hogar tranquilo de siempre. Los niños acostados, Elena leyendo en la sala de estar, todo exactamente como lo había dejado esa mañana. En cambio, la encontraría desmoronándose en su jardín, tratando de reunir un coraje que no estaba segura de poseer. El sonido de su coche en la entrada hizo que se le cerrara el estómago. A través de las ventanas de la cocina pudo verlo moverse por la casa, probablemente buscándola, probablemente preguntándose por qué todas las luces estaban apagadas excepto la pequeña lámpara junto a la puerta del patio. ¿Elena? Su voz cruzó el jardín, cálida y preocupada. ¿Estás ahí fuera? Estoy aquí, respondió ella, con la voz más firme de lo que esperaba. Nicholas apareció en la puerta, todavía con su traje de negocios pero con la corbata aflojada y las mangas arremangadas. Incluso en la penumbra, pudo ver el momento en que registró que algo andaba mal. Su sonrisa fácil se desvaneció, reemplazada por la atención alerta que generalmente reservaba para la gestión de crisis. ¿Qué pasó? Cruzó el patio rápidamente, sentándose a su lado en el banco de piedra que habían instalado el mes pasado cuando Benji declaró que los jardines necesitaban lugares para sentarse a pensar. Elena miró sus manos, entrelazadas en su regazo como anclas tratando de mantenerla estable. Alguien vino a verme hoy, alguien de mi pasado. Nicholas esperó, dándole espacio para encontrar las palabras. Era una de las cosas que había llegado a amar de él, su capacidad para escuchar sin prisas, para dejar que el silencio existiera sin llenarlo de consuelos inútiles. Trevor Morrison. El padre de Benji. Sintió que Nicholas se quedaba quieto a su lado, el tipo de quietud que precede a la huida o a la lucha. Después de 2 años de silencio, apareció en tu puerta exigiendo ¿qué exactamente? La voz de Nicholas estaba cuidadosamente controlada, pero Elena podía escuchar el filo debajo de ella. Quiere a Benji. Las palabras salieron atropelladamente. Está comprometido con alguien que quiere hijos, y aparentemente un niño de 2 años ya criado es más fácil que empezar desde cero. Está amenazando con acciones legales si no se lo entrego. Acciones legales. El tono de Nicholas sugería que ya estaba repasando mentalmente sus contactos en busca de los mejores abogados de familia del estado. ¿Tiene bases? Es el padre biológico de Benji. Firmó el certificado de nacimiento antes de desaparecer. Elena se obligó a mirar a Nicholas, necesitando ver su reacción a lo que venía después. Pero esa no es la peor parte. Dímelo. Sabe de nosotros. De este trabajo. Esta casa. Nuestro. Y está amenazando con convertirlo en algo feo si no coopero. Nicholas se quedó callado un largo momento, procesando. ¿Qué tipo de feo? Elena sintió calor subir a sus mejillas. Insinuó que yo soy. Que nosotros estamos. Que acepté este trabajo con motivos ocultos. Que te he estado manipulando, aprovechándome de tu dolor para asegurar mi posición aquí. Eso es ridículo. ¿Lo es? Elena se giró para mirarlo completamente. Piensa en cómo se ve desde fuera, Nicholas. Madre soltera es contratada como empleada de limpieza.
Termina cuidando al bebé del empleador. Es ascendida a niñera. Muda a su hijo a la casa. No es exactamente un arreglo convencional. ¿Desde cuándo me importa lo convencional? Elena casi sonrió ante la genuina confusión en su voz. Nicholas Rivers, quien había pasado meses aprendiendo a jardinería con un niño de 2 años y encontrando alegría en las caléndulas, claramente no podía entender por qué alguien encontraría escandalosa su situación. Tu reputación importa, dijo ella suavemente. Tus relaciones comerciales. Tu posición en la comunidad. Trevor lo sabe. Cuenta con el hecho de que preferirías evitar una batalla pública desagradable antes que luchar por alguien como yo. ¿Alguien como tú? Nicholas repitió la frase como si probara algo amargo. Elena, ¿tienes alguna idea de lo que alguien como tú me ha dado? Lo que le has dado a Lila. Sé lo que he recibido, respondió Elena. Un trabajo que paga 3 veces lo que ganaba. Un lugar seguro para mi hijo. Una estabilidad con la que nunca soñé. Pero Nicholas. Si Trevor cumple sus amenazas. Si comienza a difundir rumores o a presentar demandas. Todo eso desaparece. Y se lleva tu paz con ello. Nicholas se levantó abruptamente, caminando hacia el borde del parterre donde las caléndulas brillaban de un amarillo pálido bajo la luz de la luna. Entonces, ¿qué quiere? ¿Dinero? ¿La custodia de Benji? ¿Y que yo desaparezca de tu vida antes de causarte más problemas? ¿Y si te niegas? La voz de Elena bajó a un susurro. Él solicita la custodia compartida y nos arrastra a todos a los tribunales. Hace pública nuestra relación de la peor manera posible. Destruye todo lo que hemos construido aquí. Nicholas estuvo callado tanto tiempo que Elena comenzó a preguntarse si estaba calculando el análisis de costo-beneficio de mantenerla cerca. Cuando finalmente habló, su voz era diferente. Más dura, con un trasfondo que ella nunca había escuchado antes. ¿Le dijiste que se fuera al infierno? Elena parpadeó. ¿Qué? Este Trevor. ¿Qué te abandonó a ti y a Benji? ¿Que desapareció durante 2 años? ¿Que ahora amenaza con destruir nuestra familia porque es conveniente para el cronograma de su nueva novia? ¿Le dijiste que se fuera al infierno? Nicholas, no lo entiendes. Lo entiendo perfectamente. Se volvió hacia ella, e incluso en la penumbra, ella pudo ver el acero en su expresión. Entiendo que una excusa inútil de hombre cree que puede volver a nuestras vidas y destrozar todo lo que hemos construido. Entiendo que está amenazando a la mujer que amo y a los niños que considero míos. Lo que no entiendo es por qué crees que yo lo permitiría. Las palabras golpearon a Elena como un rayo. ¿La mujer que amo? Nicholas cruzó de vuelta al banco en 2 grandes zancadas, arrodillándose frente a ella para estar ojo a ojo. ¿Creías que esto era solo un trabajo para mí, Elena? ¿Creías que lo que tenemos aquí es algo a lo que renunciaría para evitar chismes? La garganta de Elena se sentía apretada. Pensé que te darías cuenta de que no valía la pena el problema. Que proteger tu reputación era más importante que... ¿Que qué? ¿Que mi hija tenga a la única madre que ha conocido? ¿Que Benji tenga el padre que se merece? ¿Que yo tenga a la mujer que me enseñó a ser feliz de nuevo? Las lágrimas que Elena había estado conteniendo todo el día finalmente se derramaron. Trevor tiene abogados, Nicholas. Tiene dinero y conexiones y yo tengo más de ambos. La voz de Nicholas era suave pero implacable. Elena, he pasado meses viéndote amar a mi hija como si fuera tuya. Te he visto enseñar a Benji que la familia no se trata de biología. Se trata de estar presente todos los días. ¿Realmente crees que voy a dejar que un padre irresponsable entre aquí y destruya eso? Pero el escándalo. Durará el tiempo que le tome a la gente conocerte y darse cuenta de la persona increíble que eres. Nicholas tomó sus manos. Elena, no me importa lo que Trevor Morrison crea que puede hacernos. No me importan los chismes que pueda difundir o los abogados que pueda contratar. Me importas tú, y Benji, y Lila. Y la vida que estamos construyendo juntos. Elena estudió su rostro a la luz de la luna, buscando cualquier signo de duda. Todo lo que encontró fue determinación y algo que podría ser realmente amor. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que luchamos contra él.
Juntos. Estoy diciendo que dejamos de ocultar lo que esto es y empezamos a protegerlo. El agarre de Nicholas en sus manos se tensó. Estoy diciendo que Trevor Morrison eligió a la familia equivocada para amenazar. Por primera vez desde la llegada de Trevor esa mañana, Elena sintió algo más fuerte que el miedo agitándose en su pecho. Esperanza, tal vez. O posiblemente solo el reconocimiento de que no estaba enfrentando esta batalla sola. ¿Estás seguro?, susurró ella. Una vez que contraatacamos, no hay vuelta atrás a cómo eran las cosas. Nicholas sonrió. Y fue la primera sonrisa genuina que ella había visto de él en toda la noche. Elena, no he querido volver a cómo eran las cosas desde el día en que sostuviste a mi hija por primera vez. Mientras la atraía a sus brazos justo allí en el jardín donde habían plantado esperanza en forma de flores amarillas, Elena finalmente entendió en que se había equivocado Trevor. Había asumido que lo que ella y Nicholas tenían era frágil, temporal, algo que podía disolverse con amenazas. No tenía idea de que estaba a punto de ir a la guerra con una familia. A la mañana siguiente, Nicholas Rivers entró en el Hotel Meridien con la tranquila confianza de un hombre que había construido un imperio con palabras y no tenía miedo de usarlas como armas. Elena había querido ir con él, pero él había insistido en que se quedara en casa con los niños. Esta conversación, le había dicho durante el desayuno, va a ser entre hombres. Y va a ser definitiva. Ahora, de pie fuera de la habitación 412, Nicholas sentía la calma familiar que se apoderaba de él antes de negociaciones importantes. Excepto que esto no se trataba de fusiones o adquisiciones. Esto se trataba de proteger a su familia de un depredador que había confundido la bondad con debilidad. Llamó una vez, fuerte y con autoridad. Trevor Morrison abrió la puerta usando un pijama caro y una sonrisa confiada que vaciló en el momento en que vio quién estaba en el pasillo. Señor Rivers, no le esperaba. Estoy seguro de que no. Nicholas entró en la habitación sin esperar invitación, obligando a Trevor a retroceder o ser apartado. Tenemos que hablar. Trevor se recuperó rápidamente, haciendo un gesto hacia la zona de estar con la hospitalidad practicada de alguien acostumbrado a campañas de encanto. Por supuesto, ¿puedo ofrecerle café? El servicio de habitaciones aquí es excelente. Esta no es una visita social. Nicholas permaneció de pie, usando su altura y presencia para dominar el espacio. Había aprendido hace años que el poder no se trataba solo de dinero. Se trataba de hacer creer a otras personas que tenías derecho a controlar la conversación. Entonces, ¿qué le trae por aquí? Trevor se acomodó en un sillón, tratando de proyectar una confianza casual. Si Elena le envió a negociar en su nombre. Elena no me envió a ninguna parte. La voz de Nicholas llevaba ese tipo de autoridad tranquila que hacía que los miembros de la Junta se callaran y escucharan. Estoy aquí porque ayer amenazó a mi familia. Hoy voy a explicarle por qué eso fue un error. Las cejas de Trevor se alzaron. ¿Su familia? Eso es interesante. La última vez que lo comprobé, Benji era mi hijo y Elena era su empleada. La última vez que lo comprobó fue hace 2 años, cuando los abandonó a ambos. Nicholas sacó su teléfono y abrió una carpeta que había preparado esa mañana. Desde entonces, he hecho que mi equipo legal investigue un poco sobre usted, señor Morrison. Lectura fascinante. Algo parpadeó en el rostro de Trevor. La primera grieta en su fachada de confianza. Nicholas continuó, su tono conversacional pero mortal. ¿Sabía que Elena solicitó asistencia de emergencia 2 veces durante el primer año de Benji? Una vez cuando tuvo neumonía y las facturas médicas abrumaron sus ahorros. Y una vez cuando su casero subió ilegalmente el alquiler y no podía pagar la vivienda y la comida a la vez. No lo sabía. Por supuesto que no. Estaba demasiado ocupado persiguiendo sus oportunidades profesionales en California para notar que la madre de su hijo estaba eligiendo entre la calefacción y comer. Nicholas se desplazó por sus notas con calma deliberada. Pero aquí es donde se pone realmente interesante. Durante esos 2 años enteros, Elena nunca intentó contactarle para pedir ayuda. Nunca solicitó manutención infantil. Nunca trató de localizarle. Nunca buscó asistencia legal para obligarle a cumplir con sus obligaciones. Trevor se movió incómodo. Es una mujer independiente, respete eso. No, señor Morrison.
Es una mujer con más orgullo y fuerza de lo que usted merece. Quien eligió luchar sola en lugar de perseguir a un hombre que ya había dejado claro que no quería la responsabilidad de la paternidad. Nicholas guardó su teléfono y fijó en Trevor la mirada que había hecho reconsiderar sus posiciones a ejecutivos experimentados. Así que imagine mi sorpresa cuando descubro que este mismo hombre, que no podía molestarse en enviar una tarjeta de cumpleaños o un regalo de Navidad, de repente desarrolla instintos paternales justo a tiempo para acomodar los planes familiares de su nueva prometida. Mi relación con Rebecca no tiene nada que ver con Rebecca Hastings, heredera de la fortuna farmacéutica Hastings. Sí, sé sobre ella también. Nicholas sonrió, pero no había calidez en ello. También sé sobre el acuerdo prenupcial en el que su padre insiste, que requiere específicamente que usted demuestre estabilidad familiar y responsabilidad paternal antes de que la boda pueda proceder. La cara de Trevor se había puesto pálida. ¿Cómo sabe? Soy dueño de una compañía editorial, señor Morrison. La información es mi negocio. Y la información que he reunido sugiere que su repentino interés en la paternidad tiene muy poco que ver con el amor y todo que ver con el acceso al fondo fiduciario de su prometida. No entiende las complejidades. Las entiendo perfectamente. Nicholas se inclinó ligeramente hacia adelante, bajando la voz a poco más de un susurro. Lo que no entiendo es cómo pensó que podía entrar en mi casa, amenazar a la mujer que amo y aterrorizar a un niño que ni siquiera sabe que usted existe, todo al servicio de sus ambiciones financieras. Trevor se levantó abruptamente, caminando hacia la ventana. Elena le ha contado su versión de los hechos, obviamente. Pero hay dos lados en cada historia. De verdad. Por favor, ilumíneme. ¿Cuál es su lado de abandonar a una mujer embarazada porque no estaba listo para la responsabilidad? Tenía 25 años. Tenía toda mi vida por delante, oportunidades que no podía perseguir si estaba atado con un bebé. Y Elena tenía 24 años con toda su vida por delante también. Pero ella eligió madurar. Usted eligió huir. Trevor se giró, su máscara de civilidad finalmente cayendo. ¿Y qué? ¿Ahora eres su caballero blanco, cabalgando para salvar el día con tu dinero y tu mansión? Elena es una mujer lista, Rivers. Sabe cómo caer de pie. ¿Es eso lo que cree que es esto? Nicholas se rió, pero el sonido no tenía humor. ¿Cree que Elena manipuló su camino a mi vida para obtener ganancias financieras? Creo que Elena es una mujer hermosa que sabe cómo hacerse indispensable. Y creo que usted es un viudo afligido que era vulnerable a ese tipo de manipulación. Las palabras colgaron en el aire como un desafío. Por un momento, Nicholas sintió la vieja rabia familiar, la que lo había llevado a construir muros alrededor de su corazón tras la muerte de Vivian. Pero luego pensó en las manos de Elena gentiles sobre la espalda de Lila, en la charla emocionada de Benji sobre flores moradas, en la forma en que su casa se había transformado de un mausoleo a un hogar. ¿Sabe cuál es la diferencia entre nosotros, Morrison? Nicholas se levantó, su decisión cristalizando. Usted ve a Elena como alguien a quien usar. Yo la veo como alguien a quien apreciar. Usted ve a Benji como una mercancía en sus negociaciones de relación. Yo lo veo como mi hijo. No es su hijo. En todas las formas que importan, lo es. Yo soy quien le enseñó a atarse los zapatos. Yo soy quien le lee cuentos antes de dormir. Yo soy quien besa sus rodillas raspadas y celebra sus victorias. La biología es solo genética, Morrison. La paternidad se trata de estar presente. Nicholas sacó una tarjeta de visita y la colocó en la mesa de café entre ellos. Esa es la información de contacto de mi abogado. Si quiere buscar la custodia de Benji, es bienvenido a intentarlo. Pero entienda esto, tengo recursos que no puede imaginar, conexiones en cada juzgado de este estado, y un equipo legal que se especializa en proteger a las familias de exactamente este tipo de comportamiento depredador. Trevor miró la tarjeta como si pudiera morderlo. Más importante aún, continuó Nicholas, tengo algo que usted nunca tendrá. Tengo el amor y la confianza de ese niño. Y a diferencia de usted, me lo gané estando presente cada día. Nicholas se movió hacia la puerta y luego se detuvo. Ah, y Morrison, si alguna vez se acerca a mi familia de nuevo, si llama, envía un mensaje, un correo electrónico, o siquiera conduce cerca de mi casa,
haré mi misión personal asegurar que cada contacto social que usted y su prometida tengan sepa exactamente qué tipo de hombre es usted. El tipo que abandona a su hijo y luego intenta usarlo como moneda de cambio 2 años después. No puede amenazarme. Nicholas se volvió con una sonrisa que habría aterrorizado a cualquiera que lo conociera bien. No le estoy amenazando. Le estoy educando. Hay una diferencia. Mientras abría la puerta, la voz de Trevor lo detuvo. Esto no ha terminado, Rivers. Nicholas miró hacia atrás una última vez. Sí, señor Morrison, lo ha hecho. La puerta se cerró detrás de él con un suave clic que sonó exactamente como la victoria. 2 horas después, Nicholas estaba sentado en su jardín viendo a Elena empujar a Benji en el columpio que habían instalado el mes pasado, mientras Lila dormía plácidamente en su cochecito cerca. El sol de la mañana tardía bañaba todo con una luz dorada, haciendo brillar las caléndulas y convirtiendo el cabello de Elena en rayos de sol. Ella levantó la vista cuando él se acercó, leyendo su expresión con la precisión intuitiva que aplicaba a todo. ¿Cómo fue? Nicholas se sentó a su lado en el banco del jardín, atrayéndola cerca con un brazo mientras el otro alcanzaba la pequeña mano de Lila. Se acabó, dijo simplemente. Se va de la ciudad hoy. El cuerpo de Elena se relajó con alivio. ¿Qué le dijiste? La verdad. Que eligió a la familia equivocada para amenazar. La risa de Benji resonó en el jardín mientras su columpio lo llevaba más alto, y Nicholas se dio cuenta de que este momento, este perfecto y ordinario momento, valía la pena luchar cualquier batalla para protegerlo. ¿Nicholas? La voz de Elena era suave, incierta. Ayer en el jardín, dijiste. Hizo una pausa, reuniendo valor. Dijiste que me amabas. Nicholas se volvió para mirarla completamente, a esta mujer que había salvado no solo a su hija sino su capacidad de alegría. Te amo, a todos vosotros, más de lo que creía posible. La sonrisa de Elena fue radiante. Yo también te amo, a todos vosotros. Y mientras Benji los llamaba para que vieran su súper alto columpio y Lila se removía con un suspiro de satisfacción, Nicholas entendió que algunas batallas no solo valían la pena lucharlas, valían la pena ganarlas. 1 año después, Nicholas estaba de pie en el mismo jardín donde las caléndulas habían simbolizado una vez la esperanza, observando a Elena con un sencillo vestido blanco mientras se arrodillaba para ayudar a Benji a esparcir pétalos de flores por el pasillo improvisado. «Papi Nicholas, ¿lo estoy haciendo bien?», susurró Benji ruidosamente, con sus pequeñas manos llenas de pétalos amarillos que parecían brillar a la luz del sol de la tarde. «Perfecto, compañero. Justo como practicamos». No era la boda que Nicholas había imaginado tener cuando le propuso matrimonio 6 meses atrás. No había gran catedral, ni cientos de invitados, ni una recepción elaborada que saldría en las páginas de Sociedad. En cambio, su ceremonia íntima estaba teniendo lugar en el jardín que habían creado juntos, presenciada por las personas que más importaban. La madre de Elena, la señora Calvel, la señora Pemberton y un puñado de amigos cercanos que entendían que el amor no necesitaba una audiencia para ser real. Lila, ahora caminando con el bamboleo decidido de una niña de 16 meses, se tambaleaba delante de Benji con un vestido amarillo diminuto que hacía juego con las caléndulas. Aferraba una sola flor en su puño regordete, más interesada en intentar comérsela que en llevarla por el pasillo. Pero su presencia hacía que todo fuera perfecto. La ministra, una mujer amable que había pasado 1 hora con ellos la semana anterior aprendiendo su historia, sonrió al ver la procesión de los niños. ¿Estamos listos para comenzar?, Nicholas asintió, con la garganta apretada por una emoción que no había esperado. Después de la muerte de Vivian, nunca imaginó estar de pie en otro altar, prometiendo su corazón a otra mujer. Pero Elena le había enseñado que el amor no era un recurso finito. Era algo que crecía al compartirse, algo que honraba el pasado mientras abrazaba el futuro. Elena apareció al final del camino sembrado de pétalos, y Nicholas sintió que se le cortaba la respiración. Había elegido un vestido sencillo que fluía a su alrededor como la luz del sol, su cabello rubio suelto y adornado con una sola caléndula amarilla. Pero no era su belleza lo que hacía que su corazón se acelerara. Era la mirada de alegría completa en su rostro, la forma en que parecía brillar de felicidad mientras caminaba hacia su futuro. Benji abandonó sus deberes con los pétalos para correr hacia su madre, envolviendo sus brazos alrededor de sus piernas. «Mamá, pareces una princesa».
Elena rió, el sonido cruzando el jardín como música. Gracias, cariño. ¿Estás listo para ayudarme a casarme con papi Nicholas? Sí. Entonces seremos realmente una familia para siempre, ¿verdad? Ya somos una familia, Benji. Esto solo lo hace oficial. Mientras Elena caminaba hacia él, Nicholas sintió que los últimos muros alrededor de su corazón se derrumbaban por completo. Esta mujer había entrado en su vida como ayuda contratada y se había convertido en su salvación. Había tomado a su familia rota y la había completado, no a través de grandes gestos, sino a través de incontables pequeños actos de amor, cuidando a su hija cuando lloraba, enseñándole a encontrar alegría en huellas de manos embarradas, mostrándole que el dolor y la felicidad podían coexistir. Cuando ella lo alcanzó, Nicholas tomó sus manos, asombrado como siempre de lo perfectamente que encajaban. Queridos amigos, comenzó la ministra, pero sus palabras se desvanecieron en ruido de fondo mientras Nicholas se perdía en los ojos verdes de Elena. Necesito decirte algo, susurró él, inclinándose lo suficiente para que solo ella pudiera oírlo. Las cejas de Elena se alzaron con alarma. ¿Ahora? ¿Durante nuestra ceremonia de boda? Ahora. Nicholas sonrió, su voz suave pero segura. Necesito que sepas que no solo salvaste a Lila ese primer día. Me salvaste a mí también. Entraste en mi casa y le devolviste la vida. Me hiciste recordar que se sentía al ser feliz. Las lágrimas se acumularon en los ojos de Elena. Nicholas, sé que no somos tradicionales. Sé que así no es como comienzan la mayoría de las familias, pero... Elena, no puedo imaginar mi vida sin ti en ella. Sin Benji llamándome papi Nicholas y enseñándome sobre flores moradas. Sin verte convertir a mi hija en el bebé más feliz del mundo. Sin volver a casa cada día sabiendo que, pase lo que pase, tengo esto, nos tengo a nosotros. ¿Aceptas tú, Nicholas Rivers? La voz de la ministra cortó su momento privado, a Elena Brooks como tu legítima esposa para amarla y cuidarla en la enfermedad y en la salud, en la riqueza y en la pobreza, mientras ambos viváis? Nicholas nunca apartó los ojos del rostro de Elena. Acepto, más que nada. ¿Y aceptas tú, Elena Brooks, a Nicholas Rivers como tu legítimo esposo para amarlo y cuidarlo en la enfermedad y en la salud, en la riqueza y en la pobreza, mientras ambos viváis? La voz de Elena era firme a pesar de sus lágrimas. Acepto, para siempre. Entonces, por el poder que me confiere el estado de Connecticut, os declaro marido y mujer. Nicholas, puedes besar a tu novia. Mientras Nicholas se inclinaba para besar a su esposa, la voz de Benji resonó en el jardín. Bien. ¿Ahora podemos comer pastel? La pequeña reunión estalló en risas, y mientras Nicholas atraía a Elena a sus brazos, escuchó a Lila aplaudiendo y balbuceando algo que sonaba sospechosamente como mamá y papá todo junto. Acaba de... Elena se apartó, mirando hacia Lila con asombro. Creo que sí. Nicholas sonrió. Creo que acaba de llamarnos mamá y papá. Las lágrimas de Elena se derramaron completamente entonces, y Nicholas entendió. Después de meses de ser la cuidadora de Lila, de amarla como a su propia hija pero nunca tener del todo el derecho a reclamar ese papel, su hija acababa de darle a Elena el mejor regalo de bodas posible. Mientras se giraban para enfrentar a su pequeña audiencia, su familia, Benji corrió hacia ellos con los brazos extendidos. Nicholas lo levantó mientras Elena alcanzaba a Lila, y de repente estaban todos abrazándose en medio de su jardín, rodeados por las flores que habían plantado juntos y el amor que habían cultivado desde el comienzo más improbable. ¿Estamos realmente casados ahora? Preguntó Benji con su carita seria. Estamos realmente casados, confirmó Elena. Bien. Me estaba cansando de explicar por qué papi Nicholas no era mi verdadero papá cuando obviamente lo es. Nicholas sintió que su corazón se expandía hasta que pensó que podría estallar. Yo también te quiero, compañero. A todos vosotros. Más tarde, después de comer el pastel, tomar las fotos y que sus invitados se hubieran ido a casa con bolsas de sobras y sonrisas, Nicholas se encontró a solas con Elena en su banco del jardín mientras ambos niños dormían la siesta dentro. ¿Sin arrepentimientos? Preguntó él, atrayendo a su esposa, más cerca de su lado. Elena miró alrededor del jardín donde habían plantado esperanza en forma de flores amarillas, donde habían resistido amenazas y salido más fuertes, donde acababan de prometer amarse para siempre.
Solo uno, dijo ella suavemente. El corazón de Nicholas dio un vuelco. ¿Cuál? Elena sonrió, la expresión radiante de picardía y amor. Lamento que me tomara tanto tiempo darme cuenta de que a veces las mejores cosas de la vida vienen disfrazadas de accidentes. Que a veces ser despedida de tu trabajo de limpieza lleva a encontrar tu verdadero hogar. Nicholas besó su sien, respirando el aroma de su cabello y la dulzura persistente del pastel de bodas. Elena Rivers, murmuró, probando su nuevo nombre. Me gusta cómo suena eso. A mí también. Aunque tengo que admitir que siempre pensaré en ti como la mujer que entró en mi casa y lo cambió todo. Y yo siempre pensaré en ti como el hombre que vio más allá de lo que yo hacía para ganarme la vida, para ver quién era yo realmente por debajo. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre su jardín, pintando todo en tonos dorados y de satisfacción, Nicholas reflexionó sobre el viaje que los había traído hasta aquí. 18 meses atrás, había sido un hombre roto viviendo en una hermosa casa que se sentía como una tumba. Hoy, era un esposo y padre rodeado de risas, amor y el dulce caos de la vida familiar. A veces las mejores historias comenzaban con los momentos más ordinarios. A veces el amor llegaba no con fuegos artificiales y grandes gestos, sino con un bebé llorando y una mujer lo suficientemente valiente para hacer lo que había que hacer. A veces el hogar no era un lugar en absoluto. A veces eran simplemente las personas que te amaban lo suficiente para quedarse. Y mientras la voz de Benji llegaba desde la casa, mamá. Papi Nicholas. Lila está despierta y quiere ver las flores. Nicholas entendió que su historia no estaba terminando. Solo estaba comenzando. Círculo completo. 5 años después, Elena Rivers estaba de pie en la misma cocina donde una vez había preparado el desayuno como empleada, viendo a su esposo enseñar a su hija de 4 años cómo romper huevos sin hacer un desastre. Suave, cariño, murmuró Nicholas a la pequeña Vivian, nombrada en honor a la mujer cuya memoria había bendecido en lugar de perseguir a su creciente familia. Justo como practicamos. Lo tengo, papi. Declaró Vivian, sus ojos verdes tan parecidos a los de su madre, brillando con concentración mientras rompía con éxito un huevo en el tazón. ¿Ves? Sin cáscaras. En la isla de la cocina, Benji, de 7 años, puso los ojos en blanco con toda la superioridad de un hermano mayor. Yo podía romper huevos cuando tenía 3 años, Vivi. No podías. Sí podía. Niños. Elena rió, acomodando a la bebé Grace en su trona. A los 18 meses, Grace era la mezcla perfecta de sus padres. El cabello oscuro y la expresión seria de Nicholas, pero con la naturaleza gentil y la sonrisa fácil de Elena. Nada de guerras de huevos en la cocina. Esas las guardamos para el jardín. Lila, ahora con 6 años y siendo cada centímetro la hermana mayor protectora, levantó la vista del libro de colorear en el que había estado trabajando en la mesa del desayuno. ¿Recuerdas cuando tuvimos esa guerra de huevos la Pascua pasada? ¿Y a papá le cayó huevo en el pelo? ¿Tu padre empezó esa pelea? Protestó Elena, sonriendo a Nicholas al otro lado de la cocina. Yo no la empecé. Simplemente respondí al ataque de desayuno no provocado de Benji. Le tiraste huevos revueltos a un niño de 7 años. Él los tiró primero. Las bromas fáciles. El caos cómodo. El sonido de la risa de los niños mezclándose con el chisporroteo del tocino en la estufa. Esto era todo lo que Elena había soñado durante esos años solitarios cuando creía que la felicidad era algo que le sucedía a otras personas. A través de las ventanas de la cocina, podía ver el jardín que se había convertido en el corazón de su hogar. Las caléndulas originales se habían extendido y multiplicado, creando bordes de sol amarillo alrededor de verduras que Benji cuidaba con precisión científica y macizos de flores que Lila diseñaba con estilo artístico. Había un arenero donde Grace pronto aprendería a cavar. Un juego de columpios que se había actualizado 2 veces a medida que su familia crecía. Y un invernadero donde Nicholas había descubierto una pasión inesperada por cultivar tomates. Mamá, ¿podemos visitar a la abuela Brooks después del desayuno? Preguntó Lila, levantando la vista de su dibujo de lo que parecía ser un elefante morado montando en bicicleta. Podemos llamarla, acordó Elena. Pero recuerda, ella está en Florida ahora con el señor Harold. La madre de Elena había sorprendido a todos al enamorarse a los 68 años de un viudo jubilado que compartía su pasión por los crucigramas y los paseos matutinos por la playa.
Su fuga a Cayo Hueso había sido el escándalo y la delicia de la comunidad de mayores. Y sus videollamadas mensuales siempre incluían actualizaciones sobre sus aventuras. Todavía no puedo creer que la abuela se casara antes que yo, murmuró Benji, volviendo a su eterna queja de ser el único miembro soltero de la familia. Tienes 7 años, señaló Nicholas razonablemente. Tienes tiempo. El hermano de Jasper Peterson se casó cuando tenía 8. Tuvieron una ceremonia en su patio trasero y todo. Eso fue de mentira, compañero. Todavía cuenta. Elena captó la mirada de Nicholas al otro lado de la cocina, y la mirada que pasó entre ellos estaba llena de diversión compartida y profunda satisfacción. Estas conversaciones matutinas, estos pequeños momentos domésticos se habían convertido en los tesoros de su vida juntos. Hablando de bodas, dijo Nicholas, sacando café fresco de la cafetera, la señora Calvel llamó anoche. Quería agradecernos de nuevo por la carta de recomendación. ¿Consiguió el puesto?, preguntó Elena, aunque ya sabía la respuesta por la sonrisa de Nicholas. Niñera jefa para la familia Pemberton. Pidieron específicamente a alguien con experiencia en bebés difíciles. Elena se rió. Pobre Lila. Su reputación de ser difícil la va a seguir para siempre. Oye, protestó Lila. Yo no era difícil. Solo tenía opiniones. Opiniones fuertes, acordó Nicholas diplomáticamente. Opiniones muy fuertes sobre todo. Todavía las tengo. Como que creo que deberíamos tener un perro. Uno grande y peludo que pueda jugar con Grace cuando sea más grande. Los perros son una gran responsabilidad, dijo Elena, aunque había estado pensando lo mismo últimamente. Soy responsable. Alimento a los peces todos los días y ayudo a regar los tomates y le leo a Grace cuando está inquieta. Lo haces, reconoció Nicholas. Eres muy responsable. Elena observó a su esposo considerar la petición de su hija con la misma atención seria que una vez había dado a negocios de millones de dólares. En los 5 años desde su boda, Nicholas se había transformado de un hombre que abordaba la crianza como un problema a resolver, en alguien que encontraba alegría genuina en discusiones sobre todo, desde la propiedad de mascotas hasta los méritos relativos de los diferentes colores de crayones. ¿En qué tipo de perro estabas pensando?, le preguntó a Lila. Un Golden Retriever, como el del libro sobre la familia de la granja. Son buenos con los bebés y les gustan los jardines y son muy listos. Elena se mordió una sonrisa. Lila había estado haciendo campaña por un Golden Retriever durante meses, armada con investigaciones que habrían impresionado a un comité del Congreso. Creo que esa es una conversación para cuando Grace camine con firmeza, dijo Elena diplomáticamente. ¿Entonces este verano?, preguntó Lila con esperanza. Quizás este verano. Benji levantó la vista de sus huevos con interés. ¿Puedo ayudar a elegir el perro? Soy bueno eligiendo mascotas. ¿Recuerdas cómo elegí el pez perfecto para el estanque? Señalaste el primer pez que viste, le recordó Nicholas. Y era perfecto, ¿verdad? El señor Burbujas es el mejor pez de todos. El hecho de que tuvieran un pez koi llamado señor Burbujas era solo una de las muchas formas en que su vida se había vuelto hermosamente ridícula. Elena a veces se maravillaba de lo lejos que habían llegado todos desde ese primer día desesperado en que había amamantado a un bebé llorando por instinto y cambiado la trayectoria de 4 vidas para siempre. Papi, ¿estás triste por no ir más a la oficina?, preguntó Vivian de repente con la percepción intuitiva que los niños de 4 años a veces mostraban. Nicholas había tomado la decisión de trabajar principalmente desde casa hacía 2 años. Después de darse cuenta de que los viajes de negocios y las largas horas de oficina le hacían perderse demasiados momentos importantes, la editorial se había adaptado maravillosamente a la gestión remota, y Nicholas había descubierto que en realidad era más productivo cuando podía escuchar la risa de sus hijos de fondo. Ni un poquito, cariño. Aquí es exactamente donde quiero estar. Elena sintió la calidez familiar que venía cada vez que Nicholas reforzaba su compromiso con su familia. Había renunciado al prestigio y a los aspectos sociales de la vida de oficina sin dudarlo un momento, eligiendo la presencia sobre la prominencia de una manera que todavía la dejaba sin aliento. ¿Y tú, mamá?, preguntó Benji. ¿Alguna vez extrañas tu antiguo trabajo? Elena hizo una pausa, considerando la pregunta seriamente.
Echaba de menos la incertidumbre de limpiar casas, sin saber nunca si tendría suficiente trabajo para pagar el alquiler. Echaba de menos el agotamiento de hacer malabarismos con múltiples clientes mientras se preocupaba por el cuidado de los niños. Echaba de menos la soledad de criar a Benji sola, preguntándose si estaba tomando las decisiones correctas. No, cariño, no lo extraño en absoluto. Lo que había encontrado aquí era mucho más que seguridad financiera o incluso amor. Había encontrado propósito, compañerismo y el tipo de alegría diaria con la que nunca se había atrevido a soñar durante esos difíciles primeros años. Después del desayuno, mientras Nicholas llevaba a los niños mayores al jardín y Vivian lo ayudaba a revisar los tomates, Elena se encontró sola con Grace en la tranquila cocina. La bebé balbuceaba contenta en su trona, jugando con los bloques de madera que una vez habían pertenecido a Lila, y antes de eso a Benji. Elena miró alrededor del espacio que se había convertido en el corazón de su hogar. Las costosas encimeras de mármol y los electrodomésticos de grado profesional permanecían, pero la cocina se había transformado con la adición de obras de arte de los niños en el refrigerador, una pizarra donde la familia se dejaba mensajes y el caos cómodo de un hogar donde 4 niños campaban a sus anchas. En el alféizar de la ventana había una pequeña fotografía enmarcada de su día de boda, no las fotos formales posadas, sino una imagen espontánea capturada por la madre de Elena. En ella, los 4 se reían de algo que Benji había dicho. Lila se balanceaba sobre los hombros de Nicholas mientras Elena sostenía a la bebé Grace. Se veían exactamente como lo que eran, una familia que se había encontrado contra todo pronóstico y había elegido construir algo hermoso juntos. Mamá, balbuceó Grace, alcanzando a Elena con brazos regordetes. Sí, dulce niña, mamá está aquí. Elena levantó a Grace de la trona y la llevó a la ventana de la cocina donde podían ver a Nicholas, Lila, Benji y Vivian examinando algo fascinante en el huerto. Probablemente otro gusano, si los gestos emocionados de Benji eran alguna indicación. ¿Ves a tu familia ahí fuera?, murmuró Elena a Grace. ¿A tu papi que te lee cuentos todas las noches? ¿Y a tu hermano mayor que te enseña canciones tontas? ¿Y a tus hermanas que se pelean por quién ayuda a darte el baño? Grace gorjeó felizmente y presionó su cara contra la ventana, dejando pequeñas huellas de manos en el cristal que Elena probablemente limpiaría más tarde, pero que definitivamente fotografiaría primero. Esto era lo que parecía la felicidad, se dio cuenta Elena. No los momentos dramáticos o los grandes gestos, sino las mañanas de martes ordinarias cuando tu mayor preocupación era si permitir discusiones sobre la propiedad de perros en el desayuno. Era la acumulación de pequeñas alegrías, decisiones diarias de amar y ser amado. La construcción gradual de una vida tan hermosa que a veces tenías que detenerte y maravillarte de que te perteneciera. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de su madre. Harold y yo estamos planeando una visita el próximo mes. Aviso justo, traemos camisas hawaianas a juego para toda la familia. Sin discusiones. Os queremos. Elena se rió, imaginando la expresión de Nicholas al ser presentado con una camisa de príncipe tropical. Se la pondría sin quejarse, por supuesto, porque en eso se había convertido. Un hombre que medía el éxito no por las ganancias trimestrales, sino por la felicidad de su familia. Afuera, Lila estaba ahora dando lo que parecía ser una conferencia muy seria sobre técnicas de compostaje adecuadas, mientras Benji y Vivian escuchaban con la atención usualmente reservada para los programas de televisión. Nicholas captó la mirada de Elena a través de la ventana e hizo un gesto hacia sus hijos con una expresión de falsa impotencia que hizo que su corazón se hinchara de afecto. Tu familia es bastante maravillosa, ¿verdad, Gracie? Susurró Elena a la bebé, incluso cuando son completamente ridículos. Como si fueran convocados por sus pensamientos, la puerta trasera se abrió de golpe y Benji entró corriendo, manchado de tierra y sin aliento por la emoción. Mamá, ven rápido. Lila encontró un tomate bebé que tiene forma exactamente de corazón. Es como si el jardín estuviera celebrando el amor. Elena miró a Grace, que aplaudía con deleite ante el entusiasmo de su hermano, y luego a su esposo e hijas que la saludaban para que fuera a ver este milagroso tomate con forma de corazón. Vamos, cariño, le dijo a Grace, acomodándola en su cadera. Vamos a ver qué ha descubierto tu familia ahora. Mientras caminaban hacia el jardín donde sus hijos gritaban su nombre y su esposo sonreía como un hombre que había ganado la lotería de la vida, Elena sintió la profunda satisfacción que venía de saber que estabas exactamente donde pertenecías. Había entrado en esta casa como alguien contratado para limpiarla.
Se quedaba como alguien que había ayudado a llenarla de amor. Y realmente, pensó Elena mientras Vivian agarraba su mano libre y tiraba de ella hacia las plantas de tomate mientras parloteaba sobre verduras con forma de corazón y la magia de los jardines, ¿qué más podría pedir alguien que una vida que había crecido más allá de sus sueños más salvajes? A veces las historias más hermosas comenzaban con un bebé llorando y una mujer lo suficientemente valiente para confiar en sus instintos. A veces el amor llegaba disfrazado de desesperación. Y a veces, si tenías mucha suerte, la familia que creabas por accidente resultaba ser la que estabas destinada a encontrar todo el tiempo. ¿Qué aprendiste de esta historia? ¿Alguna vez has experimentado un amor que creció lentamente, construido sobre actos diarios de cuidado, en lugar de gestos dramáticos? Comparte tus pensamientos sobre el poder de la familia elegida en los comentarios a continuación. Tu participación en el canal es muy importante. Por favor, deja tu opinión en los comentarios. Gracias por ver. Si disfrutaste de la historia, por favor suscríbete a nuestro canal y deja un comentario abajo dejándonos saber qué te pareció. Tus comentarios y apoyo significan mucho para nosotros. Estad atentos para más historias emocionantes.